Bien, 3 horas con 51 minutos, un placer como siempre y estamos en un recorrido, conocer a los candidatos para las próximas elecciones judiciales a realizarse el próximo 3 de diciembre. Y hoy tenemos una invitada a la cual también vamos a presentar y vamos a conocer en esta oportunidad. Así es, estamos ya con la doctora Brígida Cecilia Vargas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted es candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional del Departamento de La Paz. La gente quiere conocer quién es la doctora Brígida Cecilia Vargas, cuándo nació, dónde nació. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias y un saludo a la teleaudiencia, Y en radio también, sí, en radio y sí. teleaudiencia, ¿no? Mi nombre es Brígida Celia Vargas Barañado, soy candidata al Tribunal Constitucional por el Departamento de La Paz, soy bachiller en Humanidades del Colegio Puerto Mejillones de la Ciudad del Alto, licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Pública. Tengo dos niñas pequeñas que están a mi cargo, soy cabeza prácticamente del hogar. Desde mis inicios, pues, vengo de familia comerciante, es más, aún mi familia ejerce, ¿no? La familia gremial es parte también de ella, yo vengo de ahí. Tengo diplomados también dentro de mi formación en altos estudios nacionales, soy también diplomante en el nuevo Código de Procedimiento Civil. Tengo especialidad en un diplomado en intervención a víctimas de carácter violento y abuso sexual infantil. Tengo maestría en el Derecho Procesal Penal. Soy autora del libro titulado Derechos, el procedimiento abreviado y las garantías jurisdiccionales. También he sido parte de la boletina feminista, la denominada La Escoba, del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer. Publicaciones que me han permitido también hacerme conocer en temas de género, temas de feminicidio. La institución de donde vengo, que también es el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, es una institución que vino trabajando en nuestro país por más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Así también ha sido parte de la ley de violencia intrafamiliar, la 348. Bien, doctora, en sí nos habla de su parte académica, dónde nació la doctora Brígida Celia Vargas, recuerda algo de su infancia, de su juventud. Yo he nacido en la Ciudad del Alto, ya llevo viviendo en esta hermosa ciudad de la que yo vengo más de 40 años. O sea, prácticamente mi vida ha sido en la Ciudad del Alto. He sido también líderes de mujeres en mi juventud, no muy lejana, pero he sido parte de ella, ¿no? En esta ciudad tan pujante, con tantos problemas que aún atravesamos, y aún ahora tenemos el servicio de atención a mujeres en temas de derechos humanos ante las instancias judiciales. Bien, recuerda. Doctora. Sí, lo decía, sí, recordaba algo de su infancia, su juventud, prácticamente que vivió todo el tiempo en el Alto, ¿no? Lo que más recuerdo es el haber trabajado desde muy pequeña, desde los 7 años, en la venta de mercaderías, o sea, prácticamente he sido gremial desde muy inicios, ¿no? O sea, me ha permitido también que me pueda costear hasta los estudios, ¿no? Es muy complicado ser tu propio jefe, inclusive cuando el Estado no te da fuentes de empleo. ¿Usted trabajaba para poder estudiar? Sí, en realidad vengo de una familia de más de 6 hermanos. Entonces los 6 hermanos como que no abastecíamos a mi papá y a mi mamá para podernos mantener, y cada uno tenía que, pues, trabajar, ¿no? Y yo lo digo con alegría y a veces con tristeza, porque mucha gente de la Ciudad del Alto y provincias especialmente, y aquí en la Ciudad de La Paz, tienes que procurarte tus propios es decir, recursos para poder sobresalir. Y es así. Y en el Alto se va a poder ver también que la gran mayoría se dedica al comercio, precisamente porque no hay fuentes de ingresos, no hay fuentes laborales, y cada uno tiene que hacerse su propia empresa, diría yo, comenzar desde ahí. Estamos con la doctora Brígida Cecilia Vargas, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional del Departamento de La Paz. Doctora, coméntenos, ¿cómo decidió, quién le impulsó a estudiar Derecho? Mi papá que siempre me impulsaba, pero aparte de que te impulse, es el tema de que tienes que tener vocación, y a veces la vocación te nace desde tus inicios también, ¿no? Yo he sido líder incluso en mi colegio, siempre defendiendo no solamente a las mujeres, de las que me siento bien orgullosa de haber trabajado también en instituciones como el CIDE, como la GIS.
Pero desde ahí ha nacido la tendencia de poder estudiar derecho. O sea, lo mío no ha sido porque podría decirse en mi caso que ha nacido porque realmente no tenía recursos económicos para costearme unos estudios, ¿no? No podía hacerlo. Sino la vocación nace en que te sientes impulsado siempre a defender lo que crees correcto que se está haciendo, ya sea en tu hogar y así en las calles. De ahí nace mi vocación de servicio de poder estudiar derecho. Y una experiencia bonita tengo es que inclusive para costearme los estudios tenía que bajar desde el Alto, porque yo he vivido prácticamente en el Alto, y hacerlo a pie. Wow. Tomarme toda la autopista para llegar a la Facultad de Derecho. No había teleférico, ¿no? No había teleférico, no, Ajá. no, es que no había, no es que era el tema del transporte, Sí, no había recursos económicos ni siquiera para ello. ¿Cuánto tiempo demoraba en llegar hasta la facultad? Por lo menos una hora y media de la autopista. Y caminando. Y caminando o trotando, pero la cosa era llegar. Wow. Sí, ha sido lo más complicado, pero yo le agradezco al impulso de mi papá y de mi mamá, de decirme, si quieres algo, pues tienes que luchar por ello. Y si tienes que morir por lo que quieres hacer, pues tienes que morir. O sea, esa es la tendencia que yo siempre manejo. Morir por lo que te gusta hacer, no por lo que te obligan a hacerlo. Doctor, usted nos ha hablado de su papá, nos ha hablado de sus hijos, que es padre y madre. ¿Qué o cuál es el concepto suyo de familia y de país? Familia, para mí la familia no tiene que significar siempre el que esté compuesto con padre, madre e hijos, ¿no? Familia es papá e hijos, mamá e hijos. Hacemos una familia. Y familia mucho más cuando no tenemos esos seres a nuestros lados, es nuestra familia, que decimos los abogados, la familia ampliada, ¿no? Son familia. Familia inclusive es la misma vecindad que te apoya. Yo en mi concepto los considero familia, que a veces si no están, no son de sangre, pero están ahí para apoyarte. Para mí es eso. Y el país para mí somos todos. El país es un concepto que te arraiga a un estado, pero para mí el país en términos sencillos somos todos, todos somos un país y somos Bolivia. Doctora, ¿podemos dar más detalles a toda la población que nos está escuchando en este momento sobre los méritos y la trayectoria que tiene usted? Los méritos académicos, como les dije, yo tengo 3 diplomados y uno que quiero resaltar y que me ha permitido trabajar en instituciones públicas y privadas ha sido el tema de intervención a víctimas de carácter violento, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Y también ser autora del libro Derechos, es decir, el procedimiento abreviado y las garantías jurisdiccionales. Son estos dos parámetros que me han permitido entrar al tema ya del litigio, para ser parte de estrados judiciales, pero en temas de litigación. O sea, mi tema fuerte siempre ha sido el derecho penal, el derecho procesal penal, y enmarcado siempre dentro de la Constitución y los derechos humanos. Bien, doctora, sobre esa labor, porque entiendo que incluso ha hecho una pasantía en el Poder Judicial, ¿cuáles son sus principales logros en su carrera como abogada? También en esta pasantía en el Poder Judicial, ¿qué experiencia ha tenido? ¿Cuáles son sus principales logros también? La pasantía que he tenido no ha sido un cargo, ¿no? O sea, no he sido funcionaria de carrera, sino he tenido experiencia ahí a través de trabajos que realizamos los estudiantes, no de último año, sino de tercero para adelante en mi generación, y vamos a especializarnos a los juzgados. A mí me ha tocado ser pasante del juzgado de partido de familia de la ciudad del Alto, en la que he estado más o menos 3 años. Me ha permitido también litigar el tema familiar, precisamente desde la experiencia. Y también he sido abogada defensora de oficio de juzgados en materia penal, en defensa no solamente de las víctimas, sino también de los sindicados, ¿no? Muy aparte de la defensa pública. Hasta ahí llega mi experiencia judicial. Pero sí he tenido mayor experiencia en el Ministerio de Justicia, por ejemplo. He sido abogada defensora de víctimas de carácter violento y poblaciones vulnerables. El servicio, ahora los que denominamos servicios integrales de justicia plural. He sido parte de su abogada, es más, hemos sido juntamente con otro doctor, el doctor Quinta, hemos sido, y el doctor Alarcón, hemos sido fundadores prácticamente de los servicios integrales de justicia plural, y es a través de la cooperación alemana que ingresamos a trabajar al Ministerio de Justicia. Y tiene hasta ahora trayectoria, gracias a Dios, los ciclos lo tenemos a nivel nacional,
Es más, la cooperación alemana ha colaborado bastante en el tema de justicia para tener estos servicios integrales. Y posteriormente ahí pasé al CIDEN, es el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer. Ahí también he servido como abogada litigante y también hemos sido parte, hemos escrito artículos. Lo destacable de esta institución es que te empoderan en temas de violencia intrafamiliar, es un poco más, te cambian el chip. Y eso es muy importante porque vivimos, quiera ser, en un país muy machista. Es más, es la región, es el mundo, donde los espacios para la mujer son muy cortos, no tenemos muchos espacios. En instancia judicial se ve mucho más la discriminación de género, por ejemplo. Y el CIDEN ha servido no solamente capacitar a sus abogados, que éramos los que litigábamos, sino también a las mujeres, las empoderaban a tal punto que en instancias judiciales eran capaces de exigir sus derechos. Esa es la bonita experiencia que me llevo de la institución. ¿Ha cambiado? ¿Será que va a cambiar el tema machismo? No. Si no trabajamos desde la escuela, si no trabajamos desde los hogares, si no trabajamos, si el Estado no da mayor prioridad a la atención de la violencia intrafamiliar, estamos retrocediendo. Tenemos lindas normas. Yo, como les dije, vengo de una institución que ha impulsado la 348, que visibiliza no solamente el feminicidio, sino también la violencia intrafamiliar hacia las mujeres. Sin embargo, los jueces no dan prioridad en su atención. Claro, es el ejemplo, la 348 nos marca y nos dice que en temas de violencia intrafamiliar, para evitar llegar a un feminicidio, los plazos procesales en materia penal, cuando se trata de esta población vulnerable, mujeres, tienen que ser cortos. Sin embargo, los jueces no dan esa prioridad en la atención a este tipo de casos. Doctora, ¿qué opina usted de la justicia o del sistema judicial de manera general, hablemos? Lamentablemente nuestra justicia está realmente caótica, mal llevada, no el término de justicia, sino de los operadores como tal. Necesitamos realmente un cambio profundo en la justicia, pero tenemos que comenzar desde las instancias. El Supremo, por su lado, el Constitucional también. Yo quiero hablarles un poquito tal vez de allí, si me permiten, de la propuesta, ¿no? El Tribunal Constitucional es el máximo garante de los derechos y garantías fundamentales. En su rol contralor de la no vulneración de estos derechos, en la propuesta mía está precisamente crear las salas constitucionales. Estas salas constitucionales se estarían instalando en los 3 departamentos con mayor carga procesal. Y es decir, la mora procesal combateríamos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Estas salas constitucionales tuviéramos que tenerlas, como les dije, en los 3 departamentos. Según las estadísticas y datos que se tienen del Tribunal Constitucional, el 90% de sus causas son por amparo constitucional y recursos de acciones de libertad. ¿Qué significa esto? Que hay más vulneración de las autoridades públicas, llámese jueces, llámese juezas también, y llámese autoridades del sector público, por ejemplo, ministerios, o autoridades que ven ya la parte estatal también, que vulneran derechos de los ciudadanos. ¿Cómo podríamos evitar esta vulneración? A través de los recursos. El amparo constitucional da vía libre de que uno pueda accionar y reclamar esas omisiones o esas vulneraciones de las autoridades y de terceros también, para que el Tribunal Constitucional en grado de revisión conozca y restituya derechos. Estas salas constitucionales estarían compuestas por vocales constitucionales especialistas en materia constitucional y de derechos humanos y sobre todo de la jurisprudencia internacional más, que obliga al Estado a aplicar estándares más favorables para la no vulneración de derechos y poderlos restituir. Estas salas estuvieran en los 3 departamentos y descongestionarían paralelamente a los jueces ordinarios que conocen amparos constitucionales y recursos es decir, amparos en este caso, acciones de libertad, cuando uno está siendo perseguido indebidamente o cuando considere que su vida está en peligro, estuvieran instalados y tuviéramos que recurrir directamente a ellos, ya no a los jueces ordinarios como actualmente se estila. Los jueces ordinarios se quejan, los que llevan materia penal se quejan de que tienen mayor carga procesal. Es precisamente porque a los abogados también se les ha dado la costumbre de presentar amparos por todo y por nada y acciones de libertad también, lo propio, ¿no? Está dentro de la propuesta y de esta manera se descongestionaría es decir, la mora procesal, no tuviéramos mucha carga procesal.
Sigamos revisando conceptos, doctora, por favor, ¿qué significa para usted la democracia, el Estado de Derecho? La democracia es la participación de todos. Es la oportunidad de poder decir lo que sientes y lo que piensas. Es la libertad misma. Y que nadie pueda cuestionarte por ello. ¿Y el Estado de Derecho? Y el Estado de Derecho es el cumplimiento de la norma. Es el cumplimiento no solamente de la Constitución, sino de la norma. Y también es el respeto a nuestros derechos y garantías fundamentales. Si no tenemos esos dos elementos, no fuéramos un Estado democrático, no estuviéramos dentro de esa línea, estaríamos en una dictadura. Doctora, ¿podemos ampliar un poco más el tema de su propuesta técnico-jurídica? Usted decía que los jueces tienen mucha carga procesal. ¿Qué haría en este caso? No sé, ¿tendrían más asistentes, qué sé yo, para que ellos puedan tener más tiempo para poder juzgar como se debería? Hay que diferenciar. El Tribunal Supremo se encarga específicamente de los jueces cuando se va a instancia, es decir, un determinado fallo se apela y llega incluso a un recurso de casación. Se encargaría el Tribunal Supremo de dirimir estos fallos, ¿no? De dar o no la razón. El Tribunal Constitucional, por su lado, ve la parte de los derechos y garantías fundamentales, no ve el tema de jueces, pero más sin embargo, dentro de la propuesta mía está precisamente con la creación de estas salas descongestionaríamos a los ordinarios, no es una relación directa, sino con la creación de salas ya no recaería en los jueces ordinarios, sino en estos vocales constitucionales y especialistas en derechos humanos. Tuviéramos mayor seguridad jurídica, tuviéramos mayor respaldo de que quien conoce tu caso conoce que se va a enmarcar sobre todo en la Constitución y que conoce los derechos humanos. No digo que los ordinarios no lo hagan, pero sin embargo ellos tienen determinadas competencias familiares. Pero en este caso, ambos recursos, el amparo constitucional incluso lo puede conocer un juez familiar. Entonces se quejan y dicen, tenemos más amparos y deberían de hacerse cargo otros especialistas, ¿no? Bien, estamos conociendo a la doctora Brígida Celia Vargas Barañado, ella es candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional del Departamento de La Paz. Doctora, ¿cuál es su participación como abogada dentro del Foro Nacional? ¿Podría aclararme la pregunta, por favor? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál es su participación, su trayectoria como abogada en el Foro Nacional? Es decir, su aporte como... en este caso, por la profesión que usted tiene, por los aportes académicos que también ha realizado. A esa pregunta podría responderle de que simplemente lo poquito que he podido, y digo poquito porque realmente cuesta tener cada título, pero que a veces pareciera muy poco, son logros que a mí me han permitido servir siempre a la comunidad, ¿no? Si usted podrá ver en la trayectoria que tengo, estos logros así pequeños me ha permitido también ser representante de Bolivia en Cartagena de Indias, Colombia, en el tema del feminicidio, precisamente por la trayectoria que tengo y una abogada siempre litigando todo el tiempo a favor de las víctimas me ha permitido hacer aportes, no solo dentro del ámbito académico, sino sobre todo en la defensa de los derechos humanos. O sea, he sido parte integrante de esta institución, he sido parte integrante del Ministerio de Justicia, que a través del SWIFT Plus me ha permitido servir a la comunidad, ¿no? Y la GIS, no olvidarme, la GIS es una institución que no solamente nos ha dado a los abogados la oportunidad de trabajar en ella, sino también ha servido de mucho a nuestro país en temas de justicia. Actualmente está apoyando el tema es decir, yo soy egresada de la Escuela de Jueces del Estado y hemos tenido un aporte significativo de parte de la GIS en cuanto a nuestra formación académica dentro de la institución, y nos ha sacado pues ahora profesionales, es decir, jueces. Yo soy parte de la primera promoción de la Escuela de Jueces del Estado y yo le tengo un agradecimiento profundo a esta institución, ¿no? Y quisiera que haya más instituciones así que nos apoyen y sea esa vía para la que los jueces puedan salir. Y seguro que ahí aportaríamos mucho más, no simplemente... Pero hay algo que usted haya aportado como abogada a todo ese movimiento académico que ha tenido. Ser parte, por ejemplo, de la boletina.
¿no? La boletina ha permitido que, que todos los abogados del CIDEN podamos escribir sobre nuestras experiencias de mitigación, escribir a través de la boletina también para que seamos parte de la 348, por ejemplo. Este tipo de aportes hemos tenido. Hablemos ahora del aporte al estudio del derecho en Bolivia. ¿Cuál fue su contribución intelectual, hablando del aporte al estudio del derecho en Bolivia? He sido autora del derecho, es decir, del libro titulado El procedimiento abreviado y garantías jurisdiccionales. También nace de la experiencia. No solamente he sido abogada de víctimas, sino también de sindicados o de acusados. Entonces, el procedimiento abreviado me ha servido para mí, desde la experiencia, poder tener personas ya en libertad cuando han sido o que han cometido delitos de menor cuantía. El procedimiento abreviado, y ha sido un aporte ahí, digo, ha permitido que se visibilice mucho más, que es un mecanismo, aunque a veces repudiado por muchos. ¿Por qué? Porque a veces el procedimiento abreviado es aplicado en temas, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Con la reducción de penas. Pero sin embargo es bien aplicable en casos cuando son de menor cuantía, diría, no en materia civil, sino en materia penal, cuando, por ejemplo, los delitos de bagatela. Porque ¿qué le interesa ahí a la víctima? A la víctima le interesa el resarcimiento cuando son delitos menores. Y el procedimiento abreviado, como una salida alternativa al proceso, permite que el sindicado o acusado de ese delito pueda salir reconociendo su participación en él, porque existen ciertas condiciones. Y una de ellas es que acepte haber cometido el hecho y la reducción de la pena, y sale con una suspensión condicional del proceso, ¿no? Pero eso también debería de estar acompañado por políticas estatales para que no vuelvan a reincidir. Bien, doctora, usted se formaba en el sistema de Universidad Nacional. ¿Cuál es su visión de la actual universidad pública? Estamos sacando buenos profesionales, diría, formados ya incluso en temas de género. Es un aporte que no se tenía antes de la 348. Ahora el tema de género, y que las políticas estatales y no solamente educativas estén enfocados. Tenemos profesionales ya formados con enfoque de género. Es más, la universidad actualmente, en mi tiempo, por ejemplo, salíamos con todo como si fuéramos todólogos. Ahora hay especialidades de tercer año. Si uno quiere el área administrativa, bueno, toma por esa y es manera de titulación. Si uno desea el área penal, lo propio. Entonces yo pienso que se ha avanzado bastante, ¿no? Y que tenemos profesionales ya en determinadas áreas, y es bueno la especialización desde pregrado, no siempre sales y sea tu área penal o civil o familiar o arbitraje, sino tengas enfocado desde antes de que salgas cuál es tu vocación, cuál área es. Y hay un avance importante, ¿no? Y tenemos también buenos profesionales ahí que nos están formando a los futuros profesionales. Claro que sí. 14:15, estamos conociendo a la doctora Brígida Celia Vargas. Doctora, coméntenos y denos las razones por las que usted está postulando al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las razones? Las razones por las que yo postulo nacen de mi experiencia profesional. Lamentablemente, durante cerca de 15 años de litigio en el área penal, familiar inclusive, es terrible ver que te chocas ante una puerta, diría, metálica, y que no puedas atravesarla. Ves cómo tú vas por un caso y piensas que el juez o la jueza va a fallar conforme a la norma, porque uno de nuestros derechos también o principios es tener seguridad jurídica, tener confianza en la justicia, que se va a fallar conforme a lo que dice la norma, ya sea por la parte sindical o ya sea por la parte de la víctima. Pero te chocas ante un sistema corrupto, un sistema judicial que no te da las garantías. En vez de que sean ellos nuestros protectores, no, te chocas con consorcios de abogados que en contubernio con los jueces o juezas, no hablo de todos los profesionales, sino de algunos de ellos, hacen que tu fallo perjudique a tu víctima o a tu sindicado. Lamentablemente las pasiones humanas dentro del Poder Judicial se juegan muy fuerte. A veces, inclusive, digo yo, la 348 hemos sido parte activa para que se promulgue esta norma. Algunas mujeres lo utilizan también para lastimar a los varones, ¿no? O sea,
y los abogados o abogadas se prestan a ello. Entonces el hombre también se siente desprotegido, ¿no? Y si chocamos ante un sistema corrupto y encima la esposa enojada compra la autoridad, obviamente pues vamos a tener también hombres en la cárcel, ¿no? Sin razón. Entonces, esa manera en que se lleva la justicia me ha hecho a mí repensar, ¿no? Y un tema de feminicidio que no puedo decir nombres, pero sin embargo me ha tocado patrocinar, en vez de que le den 30 años, le han dado 20 años, o en un abuso sexual, en vez de recibir 25 años del padre que violó a su niña y encima la embarazó, salimos con una pena de 19 años, o sea, ¿dónde estamos? Y ahí uno se siente como que, ¿qué hago más? Impotente, frustrada y ganas de llorar, porque quiera o no el abogado con vocación, digo, siente de la persona que está patrocinando, siente su dolor, su rabia, y uno se siente un poco más y que lo defrauda a la gente que patrocina, ya sea por el Estado. Por ejemplo, yo admiro mucho esa parte, los abogados actuales, o sea, o a mí que me ha tocado litigar desde la experiencia del ejercicio libre, tenía que recurrir a la defensoría o instituciones de transparencia para que se me escuche o lo pueda denunciar a determinada autoridad. En cambio, trabajando para el Estado se me hacía un poco más fácil, porque ahí teníamos también las unidades de transparencia, actualmente se tiene. Entonces, lo lamentable es que tienes que mover todo un aparato para que el juez o juez aplique lo que es correcto. Y encima, como abogada litigante, te ganas pues la enemistad de casi todos ellos, claro, porque los denuncias, porque tienes la valentía de hacerlo. Entonces, vas por otro caso y, como decimos vulgarmente, los abogados te fichan. A ella es la que te denuncia, a ella. Creo que esa es una de las razones de peso para que yo vaya al Tribunal Constitucional y diga, a ver, dentro las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional son vinculantes, son obligatorios. Entonces ahí marquemos línea el Tribunal Constitucional, en el sentido de que en esas sentencias, cuando veamos fallos groseros, que realmente, como les he comentado en estos dos casos, que te dejan fría, que te dejan impotente, que ves tu víctima llorando o tu acusado siendo inocente, tener que purgar años en la cárcel, tienen que ser castigados estas autoridades, porque ahí se ve el prevaricato. Así. Le entiendo bien, doctora. Sí. Usted habla en la última respuesta, entiendo, de corrupción, de burocracia, de abuso de poder. ¿Ese es el concepto que tiene de la justicia boliviana? Sí, y creo que todos no estamos lejos de ello. Hay que hacer algo, y a través del Tribunal Constitucional podemos poner un alto aquí. Obviamente no solo el Tribunal Constitucional, son varias instituciones que tienen que actuar también. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, a través de sus fallos, como les decía, puede ahí marcar línea y decir, estas autoridades deben de ser enjuiciadas. Estas autoridades tienen que estar también en el banquillo de los acusados, deben responder por sus acciones, y ahí colateralmente la destitución de esta autoridad. Si no nos ponemos fuertes, las instituciones encargadas de hacer prevalecer el derecho de las personas, y en el Tribunal Constitucional, pues no llegaríamos a la población a responder, de tener acceso a una justicia rápido,